Termine Pepe Vallares, ya lo tenemos por ahí, Pepe. No, Perdoná que Pepe. andamos atrasaditos unos minutitos. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, 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 bien. Sí, andamos ahí medio atrasados algunos minutos. A ver, porque nos va a quedar poco tiempo. No, yo te doy los Este, titulares. Yo sé que vos tenés tu columna ya armada y todo lo demás. Ecuador, Dale, Argentina, Israel y Palestina. Fue lo otra Ecuador. vez. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo dije que iba a haber la segunda vuelta electoral en Ecuador y que pensaba que iba a ganar Daniel Noboa. O sea, el que finalmente ganó, diríamos. Frente a la candidata Luisa González, que era la candidata de Revolución Ciudadana, digamos, del sector formado por el expresidente Rafael Correa. Obvio que en realidad toda la derecha y toda la estructura política histórica de Ecuador iba a alinear atrás del candidato Noboa. Noboa, este candidato es hijo de Álvaro Noboa, el presidente electo, que es un empresario muy poderoso, siempre vinculado a los sectores de la derecha en Ecuador, y efectivamente se dio así. Recordemos que la primera vuelta electoral había estado tenido por el asesinato de Villavicencio, un candidato en fin, que había enfrentado bastante al presidente Correa desde sus funciones de periodista y que se había tejido la trama de que en realidad se había pretendido implicar al correísmo o a Correa o a Revolución Ciudadana en el eventual asesinato de Villavicencio. Eso iba a impactar, más allá de que en realidad el conjunto de las fuerzas que habían participado de la primera vuelta electoral, o la mayoría de las fuerzas que habían participado de la primera vuelta electoral, dábamos por hecho que iban a alinear con Noboa, y lo que efectivamente ocurrió, y es lo que tiene ahora, que es la finalización del periodo que correspondía al presidente Guillermo Lasso, o sea que tiene 1 año y medio ahora la presidencia de Noboa. Y no era mucha sorpresa para mí, de acuerdo a cómo venía analizando la situación que tenía planteado Ecuador, en una situación en la que durante los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso se descompuso la sociedad ecuatoriana de manera muy significativa, ¿no? Hemos visto todo lo que ha sido los delitos adentro de las cárceles, el tema del narcotráfico, el tema de los asesinatos. Ecuador ha hecho una regresión muy importante durante los dos últimos periodos de gobierno. El periodo de gobierno de Lenín Moreno, que en realidad traicionó todo lo que habían sido los postulados de Revolución Ciudadana, y el periodo de Guillermo Lasso hasta el momento. Así que no prevemos, diríamos, muchos cambios más allá de la inestabilidad que va a seguir caracterizando a Ecuador de aquí hasta las próximas elecciones, que van a ser en el entorno del 2025, ¿no? O sea, Argentina. Argentina viene en una situación ahora para la primera vuelta del próximo domingo. En realidad todavía no sabemos bien la situación que se pueda terminar dando desde el punto de vista electoral, aunque las previsiones serían que estaría pasando a la segunda vuelta electoral Milei y Massa, estando relegada Bullrich, Patricia Bullrich. Y esto yo lo decía en uno de los comentarios que habíamos hecho unos días anteriores, que no sabemos bien todavía cuál va a ser el resultado. Hay una situación verdaderamente desde el punto de vista económico y social muy complicada. Hoy me llegaba información de Córdoba en el que hay una situación de desabastecimiento. Me han llegado cantidades de fotos de góndolas de supermercados de desabastecimiento, porque no se sabe cómo van a terminar los precios estando después del lunes, y es un contexto electoral extremadamente difícil. Es un contexto electoral caracterizado en las PASO por cierto voto de descontento muy grande que canalizó las locuras de Milei, con propuestas que efectivamente a los que seguimos la realidad política y a los que seguimos la realidad de la propia Argentina, en realidad nos llamó demasiado la atención el nivel de respaldo que tuvo. Lo tratamos de explicar por esa situación de deterioro, de conmoción que está viviendo la sociedad argentina, y que prevemos o pensamos
que no va a salir de esa situación con facilidad, ni hablar si la resultante de estas elecciones se verá el triunfo de Milei. En realidad, creo que los uruguayos y las uruguayas y la región debería ver con preocupación el nivel de inestabilidad política que se puede generar en la República Argentina, y ni hablar de nuestras propias en fin, relaciones, o sea, nuestros propios vínculos que están desde todo punto de vista planteados con Argentina de manera muy significativa. Habrá que esperar cuál es este resultado. La situación no es fácil. Yo estaba viendo, y lo decía la última vez, los rechazos de los candidatos. O sea, no solo la aprobación de los candidatos, porque importa mucho en lo que tiene que ver con las segundas vueltas electorales el tema de los rechazos. En la primera se van a manifestar los respaldos, ¿no? Los respaldos que cada uno de los candidatos y la candidata puedan tener, y las candidatas puedan tener, pero en la segunda vuelta juegan de manera muy significativa los rechazos, y efectivamente, si fuera Milei y Massa tienen rechazos, Massa tiene muchos rechazos, máxime que, como te dije en una de las oportunidades que comentamos con esto, en realidad me parecía disparatado que en la situación económica que vive la Argentina el candidato del oficialismo fuera el ministro de Economía. Pero bueno, no sabemos en Argentina qué puede terminar pasando. Así que habrá que estar expectante de cuál podría ser el resultado y después evaluar en función de cómo quede la composición de las candidaturas, y no solo eso, sino las cámaras, que renuevan algunas parcialmente, ver qué previsiones hacemos que pueda pasar en la segunda vuelta electoral. Bleyer decía el lunes por aquí que hay un peligro cierto y muy cercano a una tercera guerra mundial. ¿Quién? Perdón, no te oí. ¿Quién decía? Bleyer, Gerardo Bleyer. Gerardo es un analista que sigue la situación de cerca, en fin, del contexto global muy de cerca. Él analizaba los peligros reales con el tema de que hay una provocación permanentemente para sacar más dinero, es decir, en meter a las religiones de por medio. Estamos viviendo una situación dramática de fuerte impacto. Supongo que acá hay un impacto emocional a todos los televidentes que puedan seguir Andares y a todos los que seguimos la realidad sobre lo que aconteció ayer en un hospital en Gaza. ¿Está bien? Yo decía la otra vez que se iba hacia un incremento muy significativo de la violencia en el conflicto adentro ahí en Medio Oriente, entre palestinos e israelíes, y efectivamente esto terminó ayer con uno de los mayores crímenes de guerra, diríamos, que de lo que yo tengo noción y de relato en un acto único, es uno de los mayores crímenes de guerra, y se podría hablar de genocidio, diríamos, se podría hablar perfectamente de que se está violando el derecho internacional humanitario, se está violando los códigos de guerra, se está violando todo lo que tiene que ver con las normas. La guerra también tiene normas, a pesar de que no aparezca, y esto estaba planteado en un incremento que se autoalimenta en la medida en que la radicalización de Hamás, que llevó adelante las acciones que llevó adelante, que yo dije que eran acciones terroristas y expliqué por qué entendía que eran acciones terroristas. Yo rechazo el terror, las formas del terror como una forma de acción política. Se condecían con la forma del terrorismo que, por otra parte, Israel desarrolla en todos los territorios ocupados y sobre la franja de Gaza, y se alimentaban de una manera significativa, y que era funcional y había sido funcional para las autoridades israelíes el tema de preferir a Hamás que preferir a Al-Fatah o a la otra representación política del movimiento. Hezbollah. No, Hezbollah estamos hablando del norte. Irán. Claro, Hezbollah estamos hablando del Líbano, de su ubicación en el Líbano y del papel de Irán. Pero en realidad el tema de la funcionalidad entre la derecha sionista israelí y Hamás se retroalimenta en la medida en que Hamás no admite la existencia del Estado de Israel, y la derecha sionista pretende eliminar cualquier posibilidad de existencia de Estado palestino en los territorios de la antigua Palestina. Este es un tema que, digamos, está planteado en estos términos.
Hoy hay una política de barrido étnico de todo lo que es la zona de la antigua Palestina, y esto es un tema en la que de seguirse incrementando las acciones puede terminar derivando en un conflicto de naturaleza muy importante en la región de Medio Oriente y eventualmente comprometer la participación de otros actores con mayor poder de los que están planteados ahora en el territorio. Hay una posición muy firme de los Estados Unidos de favorecer esta barrida de los palestinos de ese territorio, más allá de lo que digan, porque ha vetado dos resoluciones. Una vetó ayer en el Consejo de Seguridad, una de Rusia llamando cese al fuego en el Consejo de Seguridad, y hoy vetó otra de Brasil. Quiere decir que está siendo absolutamente funcional a las políticas desarrolladas por Israel. Y en lo que tiene que ver con en fin, la barbarie realizada sobre el hospital de Gaza, en realidad yo creo que va a haber que llamar a responsabilidades. Yo he seguido todos los medios de comunicación. Los israelíes han dicho que, ni siquiera dicen que jamás, sino que es la yihad islámica, otra fracción, pero todos los indicios de los que han seguido la prensa con detenimiento están apuntando a la responsabilidad de Israel por haber llamado a desalojar ese hospital. Se le contestó que no se podía desalojar ese hospital, y después hubo una serie de comunicaciones de referentes israelíes en los medios de comunicación en redes sociales que fueron bajando, e incluso hubo un video que en realidad fue bajado porque pretendía, en fin, pretendía que ese video fuera de alguna manera la muestra de que había sido la yihad islámica, cuando la filmación de ese video había sido prácticamente 40 minutos o 30 minutos después de que había impactado ese, en fin, ese misil en Gaza. Estamos en una situación muy delicada. Gerardo lo debe haber planteado, no lo escuché, pero lo del lunes, en estos términos como preocupación, y yo creo que no le falta razón por plantear que estamos en uno de los peores momentos en el contexto global en términos de eventual derivaciones muy negativas de la situación. ¿Estamos ahí? Ya Estamos ahí. casi. Sí. Se nos ha hecho corto, había mucho para plantear con respecto a esto, pero creo que esto es cotidiano, hora a hora, ¿no? Lo estamos siguiendo hora a hora, y la verdad que está en una situación dramática. Es verdaderamente un genocidio al que están siendo sometidos los palestinos en la Franja de Gaza, y no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, que han sido y están siendo bastante... Con los riesgos de la intromisión de países árabes, concretamente de Irán, que sí, con armamento tiene bastante y suficiente. sí, Es más, le está vendiendo no, drones a Rusia u otros. Tiene una avanzada tecnológica muy importante, con los sí, cuales se pueden terminar en cualquier cosa esto. con manifestaciones muy importantes en el mundo árabe, como no se veían ahora sobre sus gobiernos en defensa de Palestina, ¿no? Por lo cual, esta historia, ya te dije una vez, un adelanto cuando hablamos de Nagorno-Karabaj, que cuando las correlaciones de fuerza cambian a nivel global, en realidad pueden cambiar los estados de situación en los terrenos concretos. Acordate que te lo dije y me preguntaste a qué más me refería, y también me refería a la situación en Medio Oriente. No me quiero olvidar, nos tenemos que ir, pero no me quiero olvidar que también África está convulsionada en estos momentos, con Níger, Indamais y todo lo demás, que ha pasado a un segundo plano, pero que está ahí. Sí. Porque hay daño de fondo, porque hay riquezas energéticas de fondo, que son clave en estos momentos de crisis de la guerra Ucrania-Rusia y el invierno que se aproxima en Europa. Es decir, estamos en una situación compleja. La zona del Sahel en África está muy complicada. Acaban de ser sacados de Níger las tropas francesas que estaban hacía décadas ahí, así que estamos en una situación bien complicada también en esa parte del mundo. Nos reencontramos el miércoles. Gracias, Pepe. Nos vemos.